Señor, tú aplicas la palabra en cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Y yo te ruego, amado Espíritu Santo, que seas tú hoy llevando esta palabra a cada uno, para que sea de edificación, Señor, para el cuerpo de Cristo. Padre, te amamos muchísimo y esta mañana abrimos nuestro corazón y te decimos, Santo Espíritu, quiero que me des lo que tienes para mí esta mañana. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo está escribiendo la carta a los filipenses mientras él está preso. Pablo está esperando, hermanos, que le den el juicio. Algunos estudiosos dicen que Pablo después de esto murió, y la costumbre en la época es degollado. Algunos dicen que todavía salió y hizo algún otro viaje. Pero lo importante es que Pablo es uno de los apóstoles que más sufrió por causa del evangelio. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Pablo sufrió. Y si hay alguien que tiene la injerencia de decirnos esta mañana que usted puede tener gozo en medio de la tribulación y la aflicción, es Pablo, ¿verdad? Traté de agarrar en la Biblia todas las veces que Pablo sufrió alguna vicisitud, alguna tribulación, y me encontré que lindo en la palabra donde Pablo mismo hace un resumen de todo lo que él pasó en toda su milicia. Entonces quiero que me acompañen allá en 2 de Corintios 11 del 23 al 33. Y quisiera que alguno viniera aquí al frente con el micrófono y lo va a leer despacito, y yo le voy a pedir a usted que está aquí conmigo que vaya anotando cada una de las cosas que Pablo pasó. ¿Estamos de acuerdo? En el IBED lo que vamos a tratar es de aprender, ¿verdad? En el culto lo que hacemos es escuchar, ¿verdad? La palabra, pero aquí vamos a aprender. Anote todas las cosas que Pablo pasó durante toda su obra misionera. 2 de Corintios 11 del 23 al 33. Johan, tal vez vienes vos. ¿Vienes vos? Perdón, Johan, gracias. Anote, amada, ¿cuáles cosas pasó Pablo? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. Yo les doy una copia mejor porque les toca apuntar todos, ¿ah? Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Alguna cosilla pasó Pablo, casi nada le pasó. De esa lista, ¿qué ha pasado usted? ¿Usted ha pasado alguna de estas cosas? Pablo
sufrió todas y cada una de estas cosas en su ministerio. Sin embargo, nos vamos a Filipenses capítulo 3 y él cómo inicia esa carta. O continúa la carta, porque ya en el capítulo 1 y 2 él está escribiendo y él continúa diciendo, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. Wow. Y yo digo, Señor, Pablo, ¿qué es? Que no era de este mundo. Porque a nosotros no nos saludan en la mañana y ya no queremos volver a la iglesia. Y vamos por la calle y queremos predicar a Cristo y nos rechazan y ya no queremos ir a predicar porque nos da vergüenza, porque nos da miedo el rechazo. Y Pablo sufrió todas esas cosas y sin embargo, a punto de morir, está diciendo, gócense en el Señor. Y yo le decía, señores, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es Pablo? Señor me mostraba que a veces nosotros queremos comparar la felicidad, que es algo externo, que porque tienes un día lindo, porque te dieron un aumento de sueldo, porque te regalaron un carro. Queremos comparar la felicidad externa de nuestra con el gozo, pero es que el gozo es algo muy distinto. Muy distinto. ¿Por qué el gozo es diferente a la felicidad? El gozo no depende de ninguna circunstancia externa. El gozo, fíjense qué maravilloso y no se les olvide. El gozo es un fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Esa revelación para mí ha sido maravillosa. No podemos creer que la felicidad es lo mismo que el gozo, porque el gozo depende del Espíritu Santo. La felicidad depende de las cosas externas. Entonces, si usted ya nació de nuevo y el Espíritu Santo vive en usted, el fruto es el gozo. El gozo lo da el Espíritu Santo en usted. El gozo lo da el caminar todos los días cerquita de Él. Amén. Entonces es posible que Pablo, a pesar de todas las circunstancias, pueda decirnos hoy, gócense a pesar de todo. ¿Por qué no vivimos ese gozo? Porque no andamos cerquita del Espíritu Santo. Los que son del Espíritu anden en el Espíritu. Eso explica por qué Pablo podía decir, gócese en el Señor. Luego en el versículo 2, Pablo nos está diciendo que nos guardemos de varias cosas. La palabra guardar significa cuidar. Y necesitamos, para mantener este gozo y ese acercamiento del Espíritu, guardarnos. ¿Quién cuida de su vida espiritual? Usted y yo, ¿cierto? Yo, por más que amo a mi chiquita aquí, yo no le puedo guardar su vida espiritual. La tiene que guardar usted. Tiene que cuidar su corazón, tiene que guardarse. Y Pablo dice, guárdense ¿de qué? Guárdense de los perros. ¿Y qué más? Guárdense de los malos obreros y guárdense de los mutiladores de cuerpo. No nos vamos a quedar mucho aquí, porque lo que quiero hacer énfasis es que usted puede gozarse en las aflicciones. Simplemente le voy a contar que en esta época de Pablo habían maestros que querían enseñarle a los gentiles. Acuérdense que los gentiles no eran el pueblo de Dios, pero el Señor mandó a que le hablaran el evangelio a los gentiles, y entonces los judíos de la época querían obligarlos ¿a qué? A que cumplieran todas las leyes judías, a que se circuncidaran, y estaban enseñando que si no se circuncidaban pues no eran salvos. No muy lejos de la verdad andaban, ¿verdad? Muy lejos, porque de la salvación, ¿de quién viene? Del Señor Jesús. Usted es salvo y yo soy salva por la obra que Él hizo en la cruz, no por nada que usted y yo pudiésemos hacer. A veces creemos porque yo tengo un puesto, porque tengo una posición en la iglesia o porque conozco palabra, eso me hace salva, pero nada que ver. Nada de eso, hermano. Cada cosa es por gracia, por la purísima misericordia de Él y por su gracia. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos de qué nos enseñan, qué recibimos, para que no nos roben el gozo de nuestra salvación con enseñanzas incorrectas. Amén. Pero de eso se cuida usted y me cuido yo. ¿Y cómo me cuido? Con el conocimiento de la palabra. Debemos estudiar la palabra. No nos vamos a quedar mucho ahí. También estas personas que enseñaban en la época de Pablo decían que la posición tenía mucho que ver, ¿verdad? ¿Quién eras? ¿De dónde estabas? Y Pablo les dice, un momentito, si yo tuviera que gloriarme, tengo mucho de qué gloriarme. Vea lo que dice el versículo 4, dice, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne. ¿Qué es confiar en la carne? Cualquier cosa en que usted ponga su confianza que no sea Jesús. Amén. Dice el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Se lo voy a poner en lo Costa Rica. O sea, Pablo era de la crema innata. Él descendía de judíos puros, porque alguien que lo circuncidaban exactamente al 8º día, porque había gente que iba y circuncidaba a sus hijos mucho después. Sin embargo, los padres de Pablo lo llevaron exactamente a cumplir la ley exactamente como estaba. Y además quiere decir que Pablo descendía tanto de padre y de madre de judíos puros. Por eso él dice, yo tengo en qué gloriarme. Lo que nos está enseñando es que no importa quién es usted, ni qué posición tenga, ni qué apellido tenga, ni qué nombre, ni qué tiene usted en el banco, ni cuál es su posición en su trabajo. De eso no se trata la salvación. Se trata de gracia y de misericordia. No importa cuántos carros tiene usted ni dónde vive, es la misericordia de Dios donde está la salvación. Y Pablo dice, mire, si fuera eso, yo tengo mucho en qué gloriarme. Y en cuanto a celo, recuérdense que Pablo era fariseo. Ahora, fariseo en el tiempo de Jesús era la gente que sabía muchísimas palabras, sabía toda la ley, tenía una gran posición, ¿sabían? Jesús dijo una vez, mire, hagan todo lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es muy diferente, ¿verdad? Porque conocían la ley, pero no la cumplían. Entonces Pablo era celoso de la ley. Acuérdense que Pablo perseguía a la iglesia pensando que estaba haciendo lo correcto. Y a veces no andamos muy lejos de ser fariseos, ¿verdad? A veces tenemos muchas actitudes fariseas. A veces estamos peleando más nuestra denominación que la cruz. A veces peleamos más, qué sé yo, la letra que la cruz. Tenemos que tener cuidado. Cuando anunciamos a Cristo, anunciamos la cruz. No anunciamos una denominación, anunciamos la cruz, hermanos. Amén. Y Pablo era lo que quería decirnos. Fíjese que dice en el versículo 7. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Era no ganancia para Pablo, hermanos, tener la posición que él tenía. Pablo tenía una posición envidiable. Pablo era de dinero. Pablo era reconocido en todo el pueblo de Israel, cierto, en el concilio tenía una posición. Sin embargo, Pablo dice que eso que consideraba para él ganancia, ya lo iba a tener como por basura. Wow, hermano, yo le pregunto esta mañana, ¿qué considera para usted ganancia hoy? ¿Es espiritual o es de esta tierrita? ¿Qué considero yo ganancia hoy? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar vigilando nuestro corazón. ¿Qué está ocupando un lugar muy, muy importante en mi vida? ¿Qué considero por ganancia? Pablo dice en el verso 8, y ciertamente aún estimo que todas las cosas como pérdida por la excelencia de el conocimiento en Cristo Jesús. Hermanos, miren, el conocimiento en Cristo, dice la palabra, el conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Cuando usted conoce la verdad, hermano, ¿quién lo engaña? No solamente creces, sino que puedes enseñar a otros. Yo como comparto esta verdad importante de la salvación, de la cruz, si no tengo conocimiento. Pablo sabía que alcanzar el conocimiento en él era lo que me hacía a mí alcanzar la excelencia de él, su conocimiento. Y él dice en el verso 8, seguimos leyendo, por amor del cual lo he perdido todo. Yo le pregunto hoy y me pregunto, ¿estoy dispuesta a perderlo todo por él? Yo a veces le digo, Señor, ¿por cuál iglesia vas a venir? Porque cómo nos falta, hermano. Estamos tan apegados a esta tierra
Él dice, yo estoy dispuesto a renunciarlo todo por alcanzarlo a Él. Y Pablo no estaba perdiendo cualquier cosa. De ser una eminencia pasó a ser un apóstol perseguido. ¿Y qué más le pasó? Náufrago, lo golpearon. Dice una vez que me impresiona, Pablo está predicando en el templo, en la entrada, y lo golpean, le dan una golpiza tal que dice la palabra que creyeron los hermanos que Pablo había muerto. ¿Lo recuerdan? Y Pablo fue llevado y curado por los hermanos. Y al día siguiente se levantó y fue a la misma puerta del templo a anunciar a Cristo. Aleluya. Yo le digo, Señor, ¿qué vas a hacer con esta iglesia de hoy? Que no queremos salir del calor de las paredes para que no nos digan nada. No queremos arriesgarnos a ir a una casa y que nos la tiren en la puerta en la cara anunciando el evangelio. Necesitamos entender que lo valioso que tenemos nosotros no está en la tierra, sino que está ¿dónde? En el cielo. Y Pablo lo había entendido perfectamente, ¿verdad? Dice el versículo, sigue diciendo, por amor por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Hermano, yo no le digo que usted tiene que ver sus cosas con menosprecio que Dios le ha dado, porque todo lo que Dios nos ha dado en su gracia. Pero no puede ocupar ninguna otra cosa el lugar del Señor en nuestro corazón. Amados, a veces para nosotros es más importante las cosas de esta tierra que Él. Queremos alcanzar las cosas de la tierra y descuidamos alcanzar las cosas del cielo. Y esas son las que permanecen, hermano. Cuando usted y yo nos guarden en la caja y nos pongan 2 calas, ¿qué es lo que usted se lleva? Ya, y si la familia le quiso poner un aretillo de oro que usted tenía ahí, se la hizo toda, pero si no, alguien se pelea todas sus joyas cuando usted se muera. Mira, uno está ya por partir y todo el mundo está pensando en qué me dejo yo, ¿sí o no? Con costo le ponen el vestidillo que más le gustaba a usted. Pero hermano, las cosas de la tierra se quedan aquí. Las cosas eternas son las que se llevan, ¿verdad que sí? No se lleva uno absolutamente nada. Dice también el versículo que sigue, el versículo 9 dice, y ser hallado en él, ¿qué? No teniendo mi propia justicia, ¿verdad? Que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué me justifica? Que usted siga dogmas, que usted siga preceptos. ¿Qué te justifica? ¿Quién me dice en voz alta? ¿Qué te justifica? ¿Quién te justifica? Solamente Él. Dice la palabra en Romanos que fuimos justificados en Él. En Él fuimos justificados. Y Pablo entiende eso, que la justicia no es por todo lo que él sabe, ni porque nació así, judío, ni porque tenía una posición, ni porque tenía una condición. Él es justificado por la gracia, por el conocimiento en Él, por alcanzarlo a Él. ¿Verdad, hermanos? Y aquí es donde yo quisiera hacer énfasis, hermanos, en el versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Oh, me gusta a mí eso, hermano. ¿Usted ha analizado este versículo? No que lo haya alcanzado ya. Hermanos, a veces estamos caminando por la vida cristiana porque conocemos palabra, porque hemos estudiado, porque estamos envueltos en 1001 cosas dentro de la casa del Señor y creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Hermanos, estamos en pañales. Si Pablo, a punto de partir con semejante currículum, dijo, no creo yo haberlo alcanzado todavía. Amados, si descuidamos nuestra vida cristiana creyendo que lo hemos alcanzado. Quisiera que alguno vaya a 1 Tesalonicenses 5:23 rapidito y me lo lee. 1 Tesalonicenses 5:23 y me lo lee en voz alta, por favor. El mismo Dios de paz,
Hermano, no importa hasta el último día que usted vaya a cerrar sus ojitos, usted necesita crecer en el conocimiento del Señor. Necesitamos una relación íntima con el Señor. Pablo dice, no creo que yo lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. La palabra dice que el Señor va a ir perfeccionándote día a día y hasta el día del Señor. Y si hoy usted siente que ya usted todo lo alcanzó y que venir el domingo es suficiente, o pertenecer a las pastorales, o hacer miles de actividades en la iglesia, lo siento, le tengo una noticia. Usted tiene y yo tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación que nos han dado. Usted y yo tenemos que todos los días examinar nuestra vida y entender que yo ocupo cada día de la ayuda del Señor. Pablo dice, no creo que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino prosigo a la meta. Prosigo a hacer aquello para la cual fue asido por Cristo Jesús. Yo le decía al Señor, Señor, dígame una cosa, está bien, yo entiendo que el gozo viene del Espíritu, pero es que Pablo de verdad, yo no sé si era de hule, ¿verdad? Porque Pablo estuvo 1000 veces a punto de morir. Le dije, Señor, muéstrame, le dije, ¿qué es lo que tenía Pablo diferente? Porque quiero transmitírselo a los hermanos y a mí, me urge. Y el Señor me dijo, mira este versículo bien. Pablo tenía una meta y me decía el Señor, ¿y cuál es la tuya? Dije, mira, Señor, espérese, no sea duro conmigo. Porque si usted se pone a analizar, el Señor me dijo, dime por qué te levantas todos los días. Pregúntele a mis hermanos, ¿por qué se levantan todos los días? ¿Cuál es la motivación de levantarse todos los días? ¿Por qué está luchando usted? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es el sueño suyo? El de Pablo era mirarme y alcanzarme a mí. ¿El tuyo cuál es? Pablo sabía que todas las aflicciones que estaba viviendo solo lo llevaban a una meta. ¿Cuál era? Alcanzarlo a él. Pero yo todos los días, ¿por qué me levanto? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi alcance? Usted sabía que las aflicciones en Cristo te llevan a él. Porque usted crece en aflicción, usted no crece en el gozo. Hermano, el gozo, gloria a Dios, pero en la aflicción es donde usted crece. Aumenta su fe, usted se vuelve robusto en la fe, ¿cierto? Y Pablo decía, yo soy feliz de participar de las aflicciones de él, porque eso que me lleva a mi meta, que es alcanzar a Cristo. Señor, me dijo, pregúntale a mis hijos mañana, ¿cuál es la meta que ustedes tienen? ¿Se levantan todos los días pensando que me quieren agradar y alcanzar? Usted se levantó y hoy me levanté porque tengo que ir a trabajar y tengo que producir tanto dinero porque tengo que pagar la casa, las deudas. ¿Por qué usted y yo nos levantamos todos los días? Cuando a Pablo lo bajaron por ese canasto porque lo iban a matar, estaba gozoso. Una aflicción más que me acercaba más a mi meta. Él quería alcanzarlo a él. ¿Qué quiere alcanzar usted, hermano? ¿Qué quiero alcanzar yo? Eso explica por qué él pasó cada vicisitud y todavía decía en Filipenses 4, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Para él cada aflicción era acercarse más a la meta. Pablo está por morir y decía, yo no sé si quiero morirme o me quiero quedar para anunciarles más a Cristo. Y hay cristianos hoy todavía que dicen, ¿para qué nací? No vale la pena vivir. Qué triste. Porque tenemos metas terrenales. El verso 13, maravilloso, dice, hermano, yo mismo no pretendo haber lo que he alcanzado, pero una cosa hago. Qué lindo. Solo una cosa hago, olvido lo que quedó atrás. Hermanos, a veces nuestra meta está en el pasado. Solo pensamos en lo que hemos vivido, lo que nos han hecho, lo que nos ha pasado y cuánto hemos sufrido. Cuando yo leí la lista de Pablo me dio vergüenza. Yo no he pasado nada, ni usted ni yo, ¿verdad? Dice, olvido lo que está atrás. Hermano, olvide a partir de hoy cuál
cosas le han hecho y por qué se le han hecho. Usted tiene que ponerse hoy cuál es su meta. Y su meta se llama alcanzarlo a Él. Esa es la meta. Olvidando lo que quedó atrás. Ponga un muro, ya renuncie, perdone, deje ir. ¿Cuántos hemos perdido años porque no hemos podido perdonar el pasado? Póngale un muro, diga a Dios, borre todo eso y póngase una meta. Yo lo quiero alcanzar a Él, yo no sé usted. Yo lo quiero alcanzar a Él, hermano. Yo lo invito que su meta sea alcanzarlo a Él. Dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Yo espero que a partir de hoy usted piense, ¿por qué me voy a levantar mañana? ¿Cuál es la meta de levantarme? ¿Cuál es la meta de mi caminar? Hermanos, trabajamos porque hay que trabajar, claro, hay que progresar, pero yo le quiero decir a usted que usted y yo no somos de esta tierra. Amén. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el verso 14 en Cristo Jesús. Dice en el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí. Imagínense que nosotros pudiéramos decirle a nuestro discípulo, oiga, imíteme a mí. Palabras mayores, ¿verdad? Pablo dice, imíteme a mí. Hermanos, yo le decía, Señor, además de que Pablo tenía una meta, ¿qué más tenía Pablo? Claro, que hacía que él tuviera esa fuerza y esa gana y esa entereza por anunciar a Cristo. Y lo encontré en el versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía, ¿qué? Está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, miren, yo le decía, Señor, explícame con humitos y palitos para entender, porque Él así me explica. Y me decía, ¿recuerda cuando viajabas mucho? Hubo una época de mi vida que por trabajo viajé mucho. Usted me sacaría de mi cartera el pasaporte. Está detrás tuyo. Gracias, mi amor. Tengo un pasaporte. Yo viajaba mucho, hermanos, por trabajo. Durante 10 años tenía 3, 4, 5 veces al año que salir del país. Y los que han viajado saben que en muchas ocasiones, aunque usted pague un tiquete caro, si el vuelo se retrasó, ¿verdad? Aunque usted vaya en primera clase, también lo dejaron botado, ¿cierto o no? No quiere decir que yo iba a primera clase, yo iba de última clase en la cola, allá donde estaba el servicio, con las azafatas. Pero viajaba mucho. Y entonces en más de una ocasión, hermanos, estuve 24 horas en un aeropuerto, durmiendo en el frío piso, porque el vuelo se atrasó, porque había lluvia. Una vez en Costa Rica, no sé si se acuerdan que había un temporal que los aviones no podían aterrizar, ¿recuerdan? En esa ocasión llegué y estuve 24 horas en la ciudad de Miami esperando poder aterrizar en Costa Rica. Y me dice el Señor, ¿vos te acuerdas cuando estabas en Miami y pusiste tu cartera la puse como almohada para que no me robaran el dinero, porque en Miami roban mucho en el aeropuerto? Y me quedé dormida, ya no podía, ¿verdad? No tenía con qué cobijarme, el frío era grandísimo y yo me quedé dormida abrazada del bolso, ¿me acuerdo? Y el Señor me dice, ¿recuerdas? Digo, sí, Señor. ¿Y por qué no estabas molesta? ¿Por qué no estabas enojada? Porque yo me dormí nada más. Le dije, ay, Señor, porque yo sé que es cierto, el vuelo se había retrasado 24 horas, pero yo sabía que al día siguiente me montaba en el avión, yo presentaba mis pasaportes y tengo un asiento que dice que es mío, el A24 es mío, y sé que yo me voy a sentar en ese avión, aunque ahorita estoy durmiendo en el piso, ¿sí? Y voy a montarme en el avión y voy a llegar a mi casa. Y recuerdo que ese día cuando aterrizó el avión solo me faltó hacer la del Papa, besar el piso. Qué bendición haber llegado a Costa Rica. Los que han viajado saben de qué les estoy hablando. Llegar al país donde huele diferente, donde la gente es diferente, donde usted se siente en casa. Y me dijo el Señor, dile a mis hijos que es lo mismo. Todos tienen un pasaporte y tienen un número y tienen un nombre, y usted no es de aquí. Le cuento que usted va a llegar a su casa celestial. Santo es su nombre. A partir de hoy piense, usted no vive aquí
Usted está durmiendo en el aeropuerto, hermano. No se preocupe. No se preocupe si no tiene cosas terrenales, si no tiene cosas grandes, porque su ciudadanía, su casa está allá. Jesús dijo: lo estoy preparando lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo alabo el nombre del Señor esta mañana. Y le digo: Señor, tiene razón. Pablo tenía claro que su meta era alcanzarte a ti y que tenía su tiquete de regreso listo. Alabamos al Señor y le damos gracias. Padre, gracias por esta mañana tan preciosa que nos regalaste. Y esta palabra tan hermosa que nos has dado, Señor. Pone en nuestro corazón, Padre, que nuestra meta es alcanzarte. Y que nos has dado el fruto del Espíritu, que es el gozo, para pasar las aflicciones sonriendo. Porque sabemos que nuestra casa está en el cielo contigo, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias esta mañana. Y te agradecemos por todo lo bueno que has sido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendice, hermanos.